Ya. Bueno, transitamos el tema del elemento madera y hubo algunas preguntas, Sonia, que me las anoté. Bueno, a ver. Que tiene que ver con, bueno, nosotros habíamos hablado un poco del tema de las plantas, ¿no? Y como habíamos nombrado algunas plantas, algunos oyentes preguntaron acerca de una planta que en alguna época todo el mundo tenía, pero que después, viste que hay plantas que pasan de moda, digamos. Sí. Y preguntan del potus. ¿Qué pasa con el potus? Si es bueno o no es bueno tenerlo dentro de la casa, si es parte de esta armonización que haces con respecto al elemento madera. Bueno, pregunta de los oyentes. Bueno, el potus es un representante, digamos, por excelencia del elemento madera. Por su fuerza, la persistencia que tiene, el buen crecimiento, es ideal porque absorbe mucho de las energías, lo que hablábamos en el pasado domingo, digamos, de absorber la tierra, las energías que hay en la casa, dentro de la casa, por la excesiva electrónica. La cuestión en esta planta es que hay que mantener el crecimiento controlado, porque al tener justamente la característica, ¿no?, de que sea una planta que muchas veces nosotros la ponemos a lo mejor sobre un mueble y dejamos caer las ramas, porque vemos que en eso nos agrada la vista, por ejemplo, o es la forma por lo general en que uno ve la ornamentación o la armonización con los potus. Ahí tenemos que poner atención, porque el elemento madera, recordemos que está representado por un rectángulo vertical y es crecimiento. Entonces, este tipo de plantas similares al potus o similares a él, que crecen, digamos, en esa línea descendente, porque uno la deja, digamos, la coloca en un mueble y caen las ramas. Ahí está el tema, que hay que mantener las ramas, digamos, en forma circular o con un tutor, pero que tratar de que siempre esté ese crecimiento hacia arriba, porque si no es una energía descendente y estamos desaprovechando la energía del elemento. La madera es crecimiento. Entonces, esas ramas que caen, que cuelgan a lo mejor lo ponemos arriba de las alacenas, porque visualmente nos provoca algo agradable, pero el tema es que es energía descendente que estaría en contraposición a la energía propia de la planta y del elemento, como que lo estamos desaprovechando. Esa es una cuestión, o sea, tanto en el potus como en todas las otras plantas que son, digamos, trepadoras y que después terminan colgando, porque hay muchas. A lo mejor tenemos un lacito de amor, que es una muy linda planta, pero tiene todos esos hijitos que cuelgan. Sí. Cuando es excesivo eso, reconocer esa cuestión, porque entonces estamos desaprovechando la energía. Esa es una particularidad del potus o de este tipo de plantas. Y la otra cuestión es que, por lo general, lo que nosotros intentamos es mantener justamente acotado ese crecimiento y no poner más de 3 potus dentro de la casa. Digo esto porque como son fácil de crecer y de prosperar, a lo mejor vamos haciendo hijitos en distintos recipientes, porque prosperan en agua, prosperan en arena, en tierra, y decimos, bueno, sigamos poniendo, y no más de 3. No más de 3. No más de 3. Y tener en cuenta de enrollar la planta misma, porque si no, esa energía es como que la estoy dando.
Es decir, digamos, la planta generalmente cae, ¿no? Está el potus, como hay un montón de plantas que tienen esa forma de caída. Para aprovechar la energía la tendríamos que como enrollar para que no caiga tanto. Exacto, o ponerle un tutor, digamos, que vaya creciendo alrededor del tutor. Porque son los tutores así con también con ciertas características, digamos, no tierra obviamente, pero tienen cierto material que la planta se adhiere directamente al tutor, porque está la madera enrollada con material que permite que la planta tome esa forma. Está. Sí, porque viste que pasa, estoy pensando en una planta que tengo que es, no sé, yo encontré un hijito, te voy a decir sincero. No, en realidad me lo trajeron al hijito, es así, me lo trajo mi marido. Armé esa planta, la planta madre, saqué un montón de hijitos más, tengo un montón de plantas más, pero son de estas que se caen. No las tengo adentro, porque son plantas de exterior. Pero también, siendo de exterior, nosotros también tenemos que tener cuidado de que no caiga tanto y pise en el suelo, y eso porque eso es energía también que perdemos. Claro, exactamente. Si ya sabemos que la característica de esa planta va a ser decreciente, fijémonos lo que estoy diciendo, el elemento madera es energía ascendente, crecimiento. Y ahora estoy diciendo, si es una planta, digamos que su crecimiento es hacia abajo, digamos, ahí estoy perdiendo muchísimo de la energía de la planta. Entonces, por ejemplo, optar por colocar esas plantas sobre algo, en un pedestal, digamos, en macetas altas, como para que entonces esa energía descendente quede un poco más controlada y poner alrededor también otro tipo de plantas, porque de ahí está el equilibrio entre una y otra energía. Claro. Y si nos gusta, porque son plantas accesibles, nos gustan a la vista, controlar el crecimiento y controlar que no tener todas las mismas, que todas las plantas no sean del mismo tipo, porque entonces mantengo una energía descendente, a lo mejor en todo mi balcón o en el jardín. Hay que combinar las plantas, porque cada planta tiene distintas energías por la variabilidad de los colores, de los colores también de las flores. Entonces necesitamos que haya más de una variedad, porque cada una, más allá que todas son elemento madera, cada una va a tener una particularidad en cuanto a su color, a su forma, a lo que significa, porque cada planta, así como las esencias, cada esencia tiene su particularidad y sirve para distintas cosas, las plantas también. Claro. Entonces hay que tener en cuenta esto, fundamentalmente entonces con el tema de la energía, estén al interior o estén en el exterior, siempre es una cuestión de, digamos, si las plantas van hacia abajo, es como perder la energía de la planta, que puede ser una planta de protección, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, esta pregunta es muy bien contestada y muy amplia también para tener en cuenta, porque siempre, a lo mejor por allí vos decías, yo iba pensando, ¿no? Lazos de amor, o esta plantita que tengo que tengo un montón de la planta. Es más, he regalado de esta planta porque la verdad que son esas plantas que yo digo, son generosas, porque era un gajito. La armé, la tuve que cambiar de maceta, la planta madre es inmensa, ya la puse en un pedestal, pero ya estuve viendo que va cayendo mucho, les voy sacando hijitos, pero obviamente tengo que buscar una forma para que no toque el piso, ¿no? Claro. Y vos misma dijiste, son generosas. Entonces hay que aprovechar esa energía de generosidad y repartirlas. Claro. Sí. No, sí.
Estoy armando más plantas para salir repartiendo, digamos, claro. voy a repartir porque la verdad que es muy, muy generosa, ¿sí? Que me llamó la atención porque yo pensé que no iba a crecer, ¿no? Porque era muy chiquitita, digo, yo esto no, pero bueno, creció y ahí está, a full la planta. Bueno, y voy sacando hijitos, así que tengo por todos lados, así que la vamos a repartir. Me parece una buena forma también de esto de dar, ¿no? Cuando nosotros hablamos, uno tiene y también tiene que dar, porque claro. es esto de dar y recibir, que es parte también, ¿no?, de lo que siempre podemos contar acerca del Feng Shui. Esto por un lado. Bueno, y otra de las propuestas que habíamos hecho el fin de semana pasado, el domingo pasado, era ¿qué pasa con el balcón? Sí. A ver, porque, o sea, yo puedo decir de mi casa porque yo vivo en un lugar amplio y demás, pero hay gente que no, que tiene un balconcito, o algunos que no tienen balcón y utilizan la ventana como el lugar, digamos, para tener plantas, ¿no? Más allá de aquellos que aman mucho las plantas. ¿Qué hacemos con el balcón? Bueno, lo importante siempre es tratar de mantener el equilibrio. Entonces, si el balcón es de una medida muy reducida que no nos permite poner sillones, o depende del uso que le vamos a dar, ¿no? Que le demos cada uno a ese espacio. Si nosotros en ese balcón una medida, digamos, reducida, decimos, bueno, yo quiero tener una mesita, un par de sillitas, porque me gusta ir, leer, tomar mate, o bueno, alguna actividad, también le quiero poner plantas, bueno, vamos a dar la prioridad a los usos que le quiero dar al balcón. Entonces, esto más que nada por decir, es importante que en un balcón haya plantas, justamente por esa representatividad del crecimiento. Pero si nosotros ponemos demasiadas cosas, termina siendo un lugar que cuando abrimos la puerta decimos, o cuando pasamos la puerta al balcón, decimos, no, acá hay demasiadas cosas. Es como que esa energía me está invadiendo excesivamente. Entonces, tiene que ser todo armoniosamente y llegar al equilibrio. También hay que ver qué orientación cardinal tiene el balcón, por el tema de que las plantas, una vez que elijo tener plantas, necesariamente tengo que cuidarlas, controlar el crecimiento, si se marchitan. No voy a poner una planta muy débil cuando mi balcón está dando hacia el oeste. Tengo que tener cuidado, mantener ese armonizador tanto como mantengo el resto. Obviamente también en ese equilibrio que yo necesito mantener, es interesante colocar las plantas, colocar otros elementos que representan, u otros objetos que representan a los otros elementos, compartir el espacio con algunas piedras, poner algún tutor de esos que se cargan con el sol durante el día para que a la noche ilumine esa planta, por ejemplo, y más si es un balcón no tan grande. Y elegir los rincones, pero tener muy en cuenta de no invadir el espacio de una energía, digamos que alguna energía esté predominante con otra. Sí sería bueno poder combinarlas, pero en un balcón, aparte de que las plantas son protección y está interesante si es un balcón que da a la calle, tener plantas como que me hagan una especie de barrera hacia el exterior, está bueno porque yo cuando desde el interior de la casa voy a ver el follaje, voy a ver, digamos, esa energía de los colores verdes o de las flores, de los colores, todos los colores que me van a brindar las flores de las plantas que yo coloco. Es interesante esa energía sentirla desde el interior de la casa. Pero tengamos en cuenta siempre el uso que yo le voy a dar al balcón. Claro.
Eso es interesante. Y entonces, así como nosotros decíamos que el ingreso de la casa es la boca del chi, lugares, en algunos departamentos, que el ingreso es muy oscuro porque es un contrafrente y a lo mejor la puerta del mismo departamento es de un palier oscuro, chiquito. La boca del chi puede ser un ventanal, un balcón que yo tenga hacia la calle o hacia un contrafrente. Y a lo mejor esa es mi boca del chi. Entonces, en ese caso, sí le voy a tener que prestar mayor atención a esa ventana o a ese balcón y adornarlo y armonizarlo con más energía madera. Porque esa es la energía que va a ingresar a mi casa, sea en el living, y si no tuviera balcón, que tengo un ventanal, bueno, a lo mejor hacer alguna estructura para poner jardineras, que yo desde el interior pueda observar la naturaleza, porque a lo mejor tengo un contrafrente, y ¿qué es lo que yo primero veo? Eso es importante analizarlo. Entonces, a lo mejor es muy útil decir, bueno, voy a poner una serie de jardineras, manteniéndolas, obviamente, y decir, bueno, yo desde el interior de mi casa primero veo esa naturaleza. Claro. Siempre hay que verlo en relación al lugar donde yo estoy situado, la perspectiva que tengo, la imagen, y recordar siempre que la imagen que me devuelve un ambiente es la energía que va a ingresar. De ahí es que sacamos un poco de todo esto cuando en esas épocas era muy común la ornamentación con flores secas, que fue, digamos, que se usó mucho durante un tiempo. Eso hay que evitarlo, ¿no? Y tratar de todo lo que yo voy a incorporar como plantas sea algo que duradero, y si son, por ejemplo, plantines de estación, saber que los voy a ir manteniendo, cambiando. Claro. Entonces, obviamente, para los balcones, o como vos decías, el que no tiene balcón, una estructura, porque esto que vos decías depende para hacia dónde miramos con la ventana, ¿no? Porque hay a veces que miramos hacia el interior de los edificios, ¿sí? Que no hay mucha luz. Bueno, pensar también qué es lo que nosotros queremos de energía para abrir, porque como que la planta también nos va a abrir, digamos, esa energía que está más oscura desde ese lado. Claro, es tratar de aprovechar la energía que a mí me va a dar, en este caso, las plantas. Claro. Pero obviamente tengo que elegir cuáles son las más aptas. Y Sonia, en referencia, bueno, esto que decíamos de los balcones, que hay que buscar y ver el tema de las flores, mezclar flores con lo verde, eso también nos da cambios energéticos. Pensar también en el lugar donde está el balcón, ¿no? Porque si hay mucho sol y demás, que les puede afectar también las flores. Claro. Digamos, las flores lo que nos va a dar, así como las distintas tonalidades de verde, estamos haciendo una armonización con todas esas energías, y la flor nos va a dar, nos va a representar los otros elementos. Nosotros podemos hacer una composición, a lo mejor yo digo, bueno, a mí me gustan las flores multicolores. Sí. Bueno, la flor es blanca, va a representar el elemento metal, una flor, las azules celestes, el elemento agua, las flores rojas, el elemento fuego, y así las flores amarillas, el elemento tierra. Entonces uno puede hacer una composición y ya equilibramos y armonizamos a partir de los colores de todas las flores que yo pongo, a lo mejor en un rincón del balcón, o a lo mejor digo, bueno, me gustan las aromáticas. Bueno, las aromáticas también tienen distintos colores.
es también una opción, porque tal vez me gustan sí los colores de las flores, pero puede haber personas que más le guste pasar por ese lugar y tocarlas y invade el aroma que tienen las aromáticas, y eso es también energía que ingresa a la casa. A lo mejor eso puede ser más preciso cuando yo tengo un balcón que da a la cocina o una ventana, entonces poner esas plantas aromáticas cercano a la ventana de la cocina. Una aromática que es muy útil para tener cerca de los dormitorios es la lavanda, porque la propiedad que tiene el aroma y la propiedad de esta planta, teniéndola cerca de los dormitorios, es como que aquieta, a lo mejor uno antes de entrar al dormitorio, o digamos porque da a la ventana de un dormitorio, las puede movilizar o echar, digamos, vaporizar, como para que ingrese el perfume de la lavanda. Esa es una opción. A lo mejor en el ingreso también de la casa, a los costados, se pueden poner lavandas, porque es como que en el paso es algo interesante, porque es esa energía que ingresa, como también tener jazmines a los costados del ingreso de la casa. Digamos, una aromática provoca esa sensación, y esa energía va a ingresar de alguna u otra forma a la casa, por la puerta de ingreso, por la puerta o la puerta que da al jardín o a la ventana de alguno de los ambientes. Eso, como todos los armonizadores, yo voy a ir pensando cuál es el que voy a elegir. Entonces, la lavanda dentro de las aromáticas sería, bueno, un punto, es para tener en cuenta, además también por las flores. Claro. Sí. Y ya que estamos en la línea de las aromáticas, por ejemplo, el caso, viste que muchas veces se dice, es un mito, no es un mito, no sé, lo vamos a preguntar, el tema de la ruda hembra y ruda macho. ¿Hay alguna relación en esto? Esa cita que tener esta planta dentro de las aromáticas, porque obviamente la ruda es una de ellas, pero ¿existe ruda hembra, ruda macho? Te preguntamos porque viste que no sé si llega a ser un mito o este paso de creencias entre diferentes generaciones muy antiguas, y en la cual, bueno, finalmente uno escucha y dice, ¿será así o no será así? O por costumbre tenés una ruda en la casa. Y sí, porque, digamos, son de protección, son plantas de protección, porque también ese aroma que tiene, convengamos que, por ejemplo, para cuando nosotros estamos haciendo la caña con ruda, justamente le ponemos ruda macho. ¿Por qué? Porque es digamos, para protección, una planta que se usa mucho también en la parte digestiva. Entonces, tiene todas esas propiedades que es útil si tolero el aroma, porque hay algunos que lo detestan. Claro, entonces, si tolero el aroma, sí, es útil, digamos, es beneficioso colocarlas. Y también separadas para que no invada una con la otra. Claro. Y yo me acuerdo, Sonia, no sé, a lo mejor también te vas a acordar, porque bueno, nuestras madres siempre decían de que había siempre en las casas había una ruda, ¿no? De que cortaban muchas veces un gajito de la ruda y lo ponían debajo de la almohada de protección. No sé si vos te acordás. Bueno, eso no. Eso no, ya, ahí está. Bien. Eso no. Pero en todas estas cosas, como siempre estamos hablando de esa energía que nos trasciende, hay muchas particularidades que nosotros tomamos y las mantenemos
porque nos retrotraen a cosas que nos decían nuestras madres, nuestras abuelas, y bueno, eso es importante porque nos llevan a otros momentos y nos provocan, digamos, como revitalizar otros momentos. Entonces, yo en eso soy respetuosa porque alguien pudo haber pasado una experiencia que yo no pasé y tomar de esas experiencias de otros. Así que hay algo, digamos, estas hierbas, hay tantas rituales o hierbas sanadoras y que provocan muchas emociones que todas son valederas, porque parten de la enseñanza de alguien que se fue trasladando hacia otros. Entonces todo eso es como que hay que escuchar y decir, bueno, esto lo tomo, esto, a ver, pruebo, a ver cómo es. Claro, esto porque quizás es esto que te estoy diciendo, que muchas veces yo tomo siempre nota de cosas que me acuerdo, ¿no? Sí. Esto tiene que ver también de que se fue trasladando de generación en generación, quizás de la utilización, porque obviamente, a ver, nosotros hoy recién estamos tomando conciencia de la importancia de la naturaleza, de la relación con la naturaleza, ¿no? Cuando ya es algo que desde nuestros ancestros han tenido en cuenta, ¿no? De cómo relacionarse con la naturaleza. Claro. Y empezar a descubrir a lo mejor esas bondades que tienen las plantas, ¿no? Algo que, bueno, hoy nosotros estamos trabajando desde el Feng Shui, pero que es así, ¿no? O sea, uno si armoniza te sirven si las colocas en los lugares y demás y conoces un poco sobre el tema, es como que, bueno, logramos armonizar nuestro hogar. Así que está bueno, sí, para aquello que sirvió, para aquello. Esto yo me acuerdo siempre, por eso te lo preguntaba. Y bueno, por ejemplo, sí. Hablando esto de que decís debajo de la almohada, lo que sí, digamos, yo sugiero, digamos, de haber hecho, a lo mejor esas ramitas de lavanda, para un buen descanso. O sea, se hacen mucho las almohadillas con semillas de lavanda, pero a lo mejor si tenemos la planta, ¿no? En vivo y en directo, cortar unas ramitas de lavanda y ponerla debajo de la almohada es una buena opción. O sea, con más razón cuando nosotros tenemos las aromáticas, aprovecharlas en los distintos ambientes. A lo mejor para aromatizar directamente, lo ponemos en el living, digamos en un cuenquito con agua y ponemos una ramita, o las de eucalipto, ¿no? Que las de laurel, quemar laurel, quemar eucalipto. Hay que aprovechar esas aromáticas tanto a la vista como en la comida, por supuesto, pero ahora que nosotros estamos hablando de la armonización de los ambientes, son ideales, aprovecharlas, digamos. Es decir, quemar, por ejemplo, hojitas de laurel, como una especie de, que en un cuenco uno puede poner las hojitas de laurel o las hojas de eucalipto, eso también sirve para limpieza dentro del hogar. Exactamente, o quemarlas también adentro. Bien. O sea, es como que sacamos esas energías que hay que sacarlas de nuestra casa y le damos, digamos, una armonización. Exacto. Algo que nosotros, o sea, de chicos hemos visto también el tema de la quema de las hojas, no tanto de laurel en mi caso, no, pero sí de las hojas de eucalipto, sobre todo en el invierno, ¿no? Para la limpieza, para que saliera un poco todo, si había cuestiones de gripe y demás, lo utilizaban para eso. Eso me acuerdo de que se quemaba y limpiaba, digamos, y refrescaba el lugar. En realidad lo que hacía era refrescar el lugar. Exactamente. En vez de recurrir al saumerio o a la esencia, si las tenemos en casa, en vivo y en directo, qué mejor. Claro, exactamente. Y otra planta, de aromáticas tenemos muchas, vamos a ir viéndolas también en los distintos programas, pero voy a hacer por allí la última pregunta. Va a estar relacionada, la otra planta que también tiene que ver, y no sé si cumple, qué funciones cumple,
de las aromáticas es la menta, algo que tenemos en casa, menta. Sí, bueno, sí, esa es otra, digamos, tiene, digamos, como propiedades antiséptica, es antiinflamatoria y es un buen energizante en el sentido para dolores de cabeza, para la depresión, digamos, cuando uno está medio bajón, la menta es ideal. Ajá. Así como sentimos ese aspecto refrescante que tiene cuando lo ponen, digamos, es un buen complemento para un postre, por ejemplo. Sí. Pero también, así como tiene ese uso, desde nuestro punto de vista del Feng Shui, también podemos tener, la manipulamos un poquitito entre los dedos y eso es como aspiramos ese perfume y eso nos va a provocar cuando tenemos dolor de cabeza o en esos momentos así de bajón. Es muy es muy amigable y aparte cómo crece de bien. Claro, sí, es otra planta generosa. Sí, Exacto. Yo me acuerdo cuando estaba en la calle Balcarce. Claro, que teníamos las plantas de menta que había ahí. Bueno, esas plantas las habíamos puesto nosotros, Sí. porque yo en mi casa me regalaron cuando estaba acá en la ciudad, me habían regalado 2 plantas, las tenía en maceta, ¿no? Pero cuando me trasladé, esas macetas, esas plantas fueron puestas en tierra. Bueno, es increíble, no. Tengo yo, el vecino, tenemos todo. El vecino dice, no me la vas a cortar, dice, yo de este lado saco las hojas de menta. Y hay 2 tipos de menta, o sea, hay un montón de especies de menta, ¿no? Sí. Está la que yo tengo es una hojita redonda y la otra es un poquito más alargada. Me las regalaron, o sea, viste que siempre te regalan plantas para cuando te mudás y demás, y me acuerdo cuando nos mudamos nosotros a la calle acá, 9 de julio, me habían regalado las plantas, pero cuando las trasladé allá, obviamente que cambió todo. Claro. Y es otra planta generosa, exactamente. Y también, sí, en la calle Balcarce cuando estábamos teníamos de eso, porque habíamos llevado también, que teníamos todo, que más de esas plantas se hicieron otras plantas también para para ustedes y para los compañeros. Sí, tal cual. Así que también una planta generosa. Es decir, bueno, la menta es algo que nos sirve también, esto de digamos, aspirarla de alguna forma, de sentir ese aroma que tiene especial, ¿no? Sí. Sobre todo cuando uno corta una ramita o corta una hojita, ¿no? O un té que se puede hacer también de menta, que te calma. Sí, claro. Claro, te baja también y te calma. Bueno, yo podría preguntar todas las plantas, pero voy a preguntar la última. Otra de las plantas que también, bueno, esto también viene de regalo, pero que también yo tenía en mi casa en el más fuerte, que hace un montón teníamos, que es la famosa hoja de burro. Sí. Esta planta también, ¿no? Que también, bueno, para los que nos gusta el mate acompañado de yuyos, usamos esta. Esta planta también tiene un aroma particular y demás. ¿Esta también es de protección o para qué sirve esta planta aromática? Y, digamos, de protección no sería tanto, pero como todas tienen estas particularidades saludables, por así decirlo, es interesante tener en casa en el sentido de que voy a aprovechar el uso. Entonces ya tienen esa energía de por sí. Claro. Entonces, de ahí es lo interesante cuando elijo las aromáticas, de decir, bueno, porque esto, más allá que a lo mejor me gusta, no me la regalen, pero decir, bueno, esto porque la voy a aprovechar, porque sé que sirve para tal cosa, esta para esta otra cosa. De ahí está también el beneficio de estas plantas, porque les voy a dar, como que voy a replicar en mi beneficio propio el uso que tienen, claro. Más allá de tenerla en las macetas, en el balcón, en el jardín.
Ujú. Pero estas son plantas que, a ver, las podemos tener tranquilamente en nuestro balcón o en nuestra casa. Eso es bueno porque tienen un uso, como vos decís. Claro, y como son tan variadas las formas, Uh-huh. también hacen algo agradable a la vista. Claro, exactamente. Bueno, vamos a seguir porque seguramente los oyentes van escuchando y se van a ir acordando también de algunas otras plantas aromáticas que después, bueno, vos nos vas a ir contando también de cuáles son las que tenemos que tener en cuenta. Por allí si queremos cultivar, si queremos tener en casa un pequeño, digamos, un mini jardín de plantas aromáticas no está mal, está bueno, más allá que los utilicemos para las comidas y demás, también para todo lo que significa en la armonización como un elemento madera. Sí, sí. Y después las flores también, sí, hay mucho para hablar y cómo las vamos a complementar. El famoso jardín Feng Shui también, que hay Bien. mucho diseño, se habla mucho del diseño del jardín Feng Shui. Sí, sí, las plantas es un elemento hermoso, digamos, un armonizador que nos da para hablar muchísimo. Exacto, sí, aparte hay de todo y cada vez es más, ¿no? Lo que uno puede ir conociendo, porque además es como que también se empezó esto que vos decías, ¿no? Del famoso jardín Feng Shui, cómo lo armamos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y demás, pero también de la cantidad de flores que hay. Hoy tenemos una posibilidad mayor y más, bueno, esto, si tenemos plantas generosas tenemos que repartirlas, es así. Exacto, exacto. Bien, bueno, Sonia, vos obviamente, como siempre te preguntamos, estás haciendo las clases, estás ya viste, estamos a mediados de octubre, parece increíble, Ay, sí. pero bueno, obviamente esto también implica de que ya estás terminando también el tema de las clases, el mes de noviembre terminan ustedes. Exactamente, noviembre y los exámenes en diciembre vamos a hacer este año, ya presencial, ya empezó a ser presencial en Villa Constitución, Ajá. pero ya lo estamos finalizando. Y se empezarán las inscripciones, yo calculo, en noviembre para el próximo año. Bueno. Y obviamente, como siempre recordamos, cualquier consulta me pueden mandar a mi WhatsApp, videíto, foto o algo, o alguna consulta, y en la medida, digamos, de las posibilidades, ¿no? Porque muchas veces la consulta se puede extender un poco en el sentido de que hay que hablar mucho más de lo que significa o de lo que muestra una foto. A eso voy. Pero estoy totalmente apta para que me puedan mandar y preguntar lo que necesiten. Bien. Mi celular es 156 190 494 o un mensajito a partir de las redes, Sonia Canclini. Bien. Bueno, Sonia, después ya vamos a ir, cuando nos demos cuenta, el mes que viene estamos preparando para lo que se viene en diciembre. No, la verdad que no, es increíble. Y bueno, yo también, ya con la vuelta a la presencialidad, la posibilidad de poder empezar con los talleres y demás que tanto te piden, ¿no? La gente para el próximo año. Sí, vamos a ir organizando, a ver qué, digamos, de qué manera vamos a encarar este 2022. Exactamente, 2022, ¿no? Increíble. Increíble. Si uno hubiera pensado hace unos años atrás, decir, te decían, el 20, o el propio año 2000, ¿no? Pero el 2020, el 2021, no sé, yo creo que siempre decíamos estaba allá a lo lejos, ¿no? Sí. Pero bueno, ha sido... Ya vamos a hacer un análisis de esto, volviendo un poco a quizás al año nuevo chino, en el cual hemos visto desde el Feng Shui algunas características como para ir viendo, ¿no? Cómo se va a ir preparando el 2022 también, con qué cambio se viene, ¿no? En esto que se habló mucho desde el otro punto de vista de la era de Acuario, como que todavía no se entró, que costó, que cuesta, porque cuesta el cambio de paradigmas y demás, y de todo lo que se viene. Pero vamos a ver qué pasa, estamos en la transición, así que vamos a ver qué ocurre.
¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer exactamente? Bueno, Sonia, muchísimas gracias y a disfrutar este día lleno de energía. Hoy la verdad es un hermoso domingo, así que a disfrutarlo. Así es. Bueno, un cariño para todos. Un beso grande, Sonia, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Chao, chao.